Entonces, vámonos con la unidad número 7. Vámonos con la unidad número 7. Y con la cual concluimos nuestra materia. La última clasificación. Bienvenidos. Ok, compañeros. La última, ahora sí, como dirían, la última y nos vamos. Contratos de garantía y contratos que previenen o resuelven una controversia. No dejamos ni un contrato de analizar, ¿eh? Vimos todos. Todos los civiles los revisamos. Así que, compañeros, siéntanse satisfechos por el trabajo realizado. Ha sido mucho esfuerzo, pero creo que ha valido la pena. Y llegamos a este último punto. Contratos de garantía. Pertenecen a la especie de contratos que se constituyen para asegurar, compañeros, el cumplimiento de un contrato principal. Entonces ya dijimos una cosa desde un principio. Los contratos de garantía son contratos accesorios. Como bien se indica, su objeto es una prestación accesoria que solamente se va a exigir en caso de que no se cumpla la prestación principal. ¿Ok? Siempre van a ir acompañados de un contrato principal. ¿Sale? Este es el contrato principal. ¿Vale? Aquí está. Mi contrato principal es el contrato, por poner un ejemplo, el de mutuo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya sabemos en qué consiste el contrato de mutuo. Un mutuante transmite bienes fungibles a un mutuario y el mutuario se obliga a restituirlos. Para que el mutuante garantice que el mutuatario va a restituir los bienes, le dice al mutuatario, a ver, dame una garantía. Constituye una garantía. Muy bien. El mutuatario se va a obligar a dejar una garantía. Si no se cumple con el contrato principal, que es el mutuo, el mutuante va a disponer de la garantía que otorgó el mutuatario. ¿Se entiende, compañeros? Por eso va a ser un contrato accesorio. ¿Sale? Clasificación. Dentro de los contratos de garantía, vamos a revisar la fianza, la prenda y la hipoteca. Bien, rápidamente. Tipos de garantía que se van a constituir. Garantías personales, perdón, reales. Empezamos con las reales. ¿Qué deja en garantía la persona? Una prenda, un bien mueble, una hipoteca, un bien inmueble. Muy bien. Ok. Garantías personales. La fianza. Una persona sustituye a otra
en caso de incumplimiento de la obligación. Es muy distinto a las garantías reales, ¿eh? En la garantía real, compañeros, el objeto de la garantía es una cosa. Muy bien, es una cosa. En caso de que no se cumpla con la obligación, el acreedor dispone de la cosa. Esta es la garantía real. La garantía personal no versa sobre una cosa, sino versa sobre una persona. Como el deudor principal no puede cumplir con la obligación, ahora el acreedor va a ir sobre el fiador. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Quién se obliga a pagar la deuda que no pudo cumplir? El deudor principal. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Garantías especiales. Los bienes que ahorita tienen y los bienes que en un futuro tendrán se dejan en garantía. Los que tienen y los que no se tienen. Claro que esto hasta cierto punto no da seguridad. Se dejan en garantía solamente los bienes que se encuentran a su disposición. Los que no estén, olvídenlos. Los vamos a quitar. También no se pueden constituir garantías generales que no puedan ser determinadas. La garantía tiene que ser perfectamente determinada. Muy bien. Garantía legal se va a conceder en los siguientes casos. Atención. Punto número 1. En algunos casos, un funcionario público deja una garantía para garantizar que va a ser buena disposición del erario público. Entonces deja una garantía que normalmente constituye una hipoteca para garantizar que ese funcionario público pues no va a robar, ¿verdad? Y en el caso que robe, se garantiza con la hipoteca que constituyó. Lo mismo ocurre para un notario, un corredor público. Como administran ciertos bienes, se debe garantizar que no van a hacer uso indebido de ella. Entonces se constituye una hipoteca. También se constituye una hipoteca, una garantía legal, en el caso del tutor, cuando administre bienes de su pupilo. ¿Sale? Si es el caso, se constituye una hipoteca. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok. Garantía convencional. Las partes la van a fijar al momento de celebración de un contrato. Empezamos con los diferentes contratos de garantía. Primero, compañeros, contrato de fianza. Contrato por el cual una persona
se compromete con el acreedor a pagar en el caso que el deudor principal no pueda, no tenga la capacidad de pagar esta prestación. Se paga la prestación derivada de la obligación o inferior si éste no la hace. La cantidad que quede pendiente es la que deberá cubrir el fiador. ¿Se entiende, compañeros? Esto se tiene que fijar dentro del contrato principal. Muy bien. Contrato de arrendamiento. Pongamos un ejemplo. A es el propietario, es el arrendador. Otorga el contrato de arrendamiento para B. Pero A constituye una fianza con C, que fue la condición para otorgar el contrato de arrendamiento. En caso de que B no cumpla con el contrato y no tenga cómo cumplirlo, A va a ejercer la fianza que se constituyó con C, quien deberá de cumplir con la obligación que B no cumplió. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Entonces recuerden, siempre va a ser un contrato accesorio. Depende de la existencia de un contrato principal. Y por eso esta es su clasificación. Contrato accesorio. Siempre va a ser accesorio. Muy bien. La realidad es de que pudiese constituirse de forma voluntaria como fiador la propia persona que sustituye al deudor. ¿Sale? Y en un momento determinado podría otorgar su consentimiento el acreedor. Pero bueno, la regla más común es que sea un contrato bilateral, el acuerdo de las partes. Es más, pudiese estar en contra el deudor, no nos interesa, mientras haya un acuerdo entre acreedor y el fiador. ¿Se entiende? Muy bien. Es un contrato oneroso porque genera derechos y obligaciones que serán recíprocos para las partes y también gratuito para una de las partes, el acreedor, porque el fiador necesariamente para él va a ser oneroso, ¿verdad, compañeros? ¿Se entiende? Ok. Es aleatorio. ¿Quién me puede explicar por qué es aleatorio? ¿De qué depende que este contrato se materialice? ¿De qué? De que pague o no pague el deudor al acreedor. Exactamente. Si el deudor paga, pues este contrato nunca va a surtir efectos. Si el deudor no paga, entonces ahí está la circunstancia, ¿verdad? Si el deudor no puede pagar, no tiene la capacidad, pues bueno, entonces ahora sí se va a materializar este contrato de fianza. Es consensual porque basta con que el propio fiador esté de acuerdo para que surta sus efectos el contrato. Es de garantía porque se constituye para el cumplimiento de una obligación principal y es nominado porque así se encuentra legislado por nuestra legislación civil. Siguiente contrato. Dentro de estos contratos de garantía, hablamos de la prenda. Ok, muy rápido, compañeros. Aquí tenemos un deudor o un tercero, entregan a un acreedor una cosa mueble que puede ser enajenable, que se encuentra determinada y que garantiza el cumplimiento de una obligación principal. ¿Sale? Se le concede a esta persona un derecho de persecución, de venta y de preferencia de pago
en caso de incumplimiento de una obligación. ¿Sí? Y si se cumple la obligación, debe de devolver la cosa que se entregó en prenda. ¿Se entiende, compañeros? Aquí va. A necesita efectivo. Acude al Nacional Monte de Piedad y pide un crédito, un mutuo. El Monte de Piedad le entrega ese préstamo, pero para garantizar que el deudor va a cubrir con su obligación, le solicita una prenda. A otorga esa prenda, transmite el uso y goce temporal de dicho bien, y en caso, vamos a hablar de un bien inmueble. En caso de que A no cumpla con su obligación, el acreedor, perdón, aquí me equivoco otra vez, es un bien mueble, compañeros, no inmueble. Bien mueble. En caso de que el deudor no cumpla con su obligación, el acreedor dispone de este bien mueble y lo puede vender para que de la venta de dicho bien se cubra la suerte principal y los accesorios. Pero si A cumpliera con su obligación, el acreedor se obliga a devolver dicho bien mueble. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Características. Es un contrato accesorio. Depende de la existencia de un contrato principal. El mutuo, el contrato de crédito, etcétera, etcétera. Es bilateral porque hay un acuerdo entre las partes. ¿Sale? Entre el acreedor y el deudor. Es oneroso porque hasta cierto punto es una garantía que se otorga para el acreedor. Las partes conocen que tienen derechos y obligaciones recíprocos. ¿Sale? La persona, el acreedor que tiene bajo su custodia la prenda, tiene la obligación de conservar ese bien, ¿sale? De resguardarlo. Mientras que el deudor se obliga a pagar la suerte principal y en caso de no hacerlo, perderá la prenda en favor del acreedor. Es un contrato hasta cierto punto gratuito para el acreedor. No genera ninguna contraprestación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Es real porque se transmiten determinadas cosas, en este caso bienes muebles, que en caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor podrá venderlos para garantizar el pago de la suerte principal y los accesorios. Es formal porque este contrato tiene que hacerse por escrito. Es un contrato de garantía para el cumplimiento de una obligación principal y es un contrato nominado, regulado por la legislación civil. Muy bien. Penúltimo contrato de la clase. Contrato de hipoteca. Me faltan nomás algunos minutitos, compañeros. Vamos a terminar, ¿eh? Contrato de hipoteca. Es aquel a través que se constituye principalmente sobre bienes inmuebles, pero también se pueden constituir sobre determinados bienes muebles. Se constituyen en garantía para el cumplimiento de una obligación. En caso de que el deudor no cumpla con la obligación, pues de alguna manera el acreedor
va a iniciar un juicio especial hipotecario para asegurar el cumplimiento de la deuda principal y de la venta de dicho bien, se asegure el cumplimiento de la obligación. A diferencia de la prenda, aquí no se transmite la posesión, ningún dominio al acreedor. No se le transmite absolutamente nada, porque los bienes siguen a disposición del propio deudor. ¿Vamos bien? Pero sí se constituye un derecho real de hipoteca. Voy a mencionar cómo se constituye, compañeros. A, pide un préstamo al banco para que pueda adquirir un departamento. El banco le otorga el crédito, pero para asegurar que A le va a pagar sobre el departamento que adquirió A, se constituye una hipoteca. ¿Quién tiene la disposición del bien? A, siempre la ha tenido y la va a tener. ¿Sí? ¿Vamos bien? En caso de que A no cumpla con su obligación, entonces el banco ejerce el derecho real de hipoteca que se tiene sobre el bien inmueble de A. ¿Vamos bien? De no cumplir con su obligación A, el bien hipotecado se puede vender, se puede poner en remate y del remate judicial se va a cubrir la suerte principal y los accesorios que hubiesen generado el adeudo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Si se cumpliera con la suerte principal y ya cumpliera con la obligación que tiene con el banco, entonces tendrá que hacerse la cancelación en el registro público de la hipoteca. ¿Ok? Bien. Reitero un caso. A es el propietario. Para adquirir esa propiedad, pidió un crédito. El banco se lo concedió. Sobre este inmueble de A se va a inscribir la hipoteca. ¿Ok, compañeros? Esta hipoteca, para que surta efectos frente a terceros, se inscribe en el registro público de la propiedad. Si A vendiera el bien y lo adquiriera B, ¿qué creen, compañeros? B ahora va a responder por esa hipoteca. ¿Se entiende? Porque adquirió ese bien con el gravamen. Es muy importante tomar en consideración eso, compañeros, porque si no, adquirimos problemas. Si A cumple con la obligación, lo que va a ocurrir es que como terminamos el crédito, la hipoteca que se encuentra inscrita en el registro público se va a cancelar y nos libramos de la obligación. Si no es así, compañeros, pues bueno, con la pena, compañeros, el bien se va a iniciar un juicio llamado juicio especial hipotecario y de este juicio, compañeros, se va a poner el remate del bien y de la venta del bien se cubre con la suerte principal. Si hay un remanente, se le da al deudor, si lo hubiese. Muy bien. Características de la hipoteca.
Muy bien. Es accesorio. Siempre va a ser accesorio sujeto a un contrato principal. Es unilateral en el caso de, porque la va a constituir el deudor. El deudor va a constituir la hipoteca en favor del acreedor. ¿Vale? No requerimos el consentimiento del acreedor, porque en este caso es un bien que es propiedad del deudor y él va a constituir la hipoteca. ¿Vamos bien? Ok. No se entrega la cosa, basta con el consentimiento. Debe hacerse por escrito, hacerlo en escritura pública e inscribirlo en el registro público de la propiedad. Es un contrato de garantía que se constituye para cumplir con un contrato principal y se encuentra regulado por el Código Civil. Muy bien. Ahora sí, los últimos dos contratos. La última clasificación y terminamos, compañeros. Unos minutitos y ya terminamos. Contratos que previenen o resuelven una controversia. Las partes nos hacemos recíprocas concesiones y terminamos o resolvemos una controversia, ya sea que tengamos la controversia ahorita o que pueda surgir en un futuro. Las partes nos comprometemos a resolver los conflictos a través de la figura de la autocomposición, ¿sí? Somos tan civilizados que no requerimos llegar a ninguna autoridad. A contra B. ¿Sale? Tienen un conflicto, lo dialogan, lo resuelven, llegan a un acuerdo, hacen el contrato y solucionan sus diferencias. ¿Se entiende, compañeros? Sin necesidad de que las partes acudamos a un juez, acudamos a un árbitro, acudamos a una tercera persona para solucionarlo. Somos tan civilizados que el diálogo, que el acuerdo nos basta para resolver el conflicto. Muy bien. Ok. Dos tipos de contrato de esta clasificación. Contrato de transacción y contrato de compromiso. Muy bien. Ok. Empezamos con el primer contrato. Contrato de transacción. Aquí vamos. Muy bien. Las partes se hacen recíprocas concesiones. Y de esta manera terminan una controversia que en este momento tenemos o resolvemos una controversia futura. Les pongo un caso. Contrato de arrendamiento. A con B. B no le ha pagado la renta a A hace 3 meses. ¿Sale? Ahí está la problemática. Llega A con B y le dice, a ver, ya tienes 3 meses de incumplimiento. Y B le dice, oye, pero la casa tiene goteras y tú no la has reparado, generándome pues molestias en el bien que dispongo, que tengo la posesión. Ah, no lo sabía. Vamos a llegar a un acuerdo. Yo, propietario, renuncio a los 3 meses de renta y tú, B, te obligas a hacer las reparaciones. ¿Se entendió, compañeros? ¿Cómo hicieron recíprocas concesiones y llegaron a un acuerdo que logró satisfacer los intereses de las partes? ¿Se entendió, compañeros?
¿Vamos bien? Ok. Bueno, es un contrato principal. No depende de ningún contrato accesorio. Es bilateral porque hay un acuerdo de las partes. ¿Sale? No quieren llegar a un conflicto, todo lo contrario, lo dialogan, lo resuelven. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos y es conmutativo porque desde que lo están celebrando, las partes saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Es consensual porque no requiere la entrega de absolutamente nada. Basta con que se otorgue su consentimiento. De preferencia, compañeros, hagámoslo por escrito. De preferencia, para que rato las partes no nos destratemos. Y bueno, si no, no importa. También basta con el simple consentimiento, compañeros. Es instantáneo porque tan luego que se cumple, se acabó. Pero hicimos algo muy importante. Resolvimos una controversia, compañeros. Resolvimos una disputa que pudo haber llevado meses o años en un tribunal. Lo resolvimos por el acuerdo. ¿Se entiende? Y bueno, aquí más que formal, la palabra que quería decir que es nominativo, porque se encuentra regulado dentro de la propia legislación civil. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Último, contrato. Contrato de compromiso. Las personas que tienen la controversia, pues pactan, compañeros, de que cuando exista un conflicto, van a someter la decisión a un tercero. Este tercero va a ser designado para que resuelva en un juicio arbitral la controversia. A ese tercero lo llamamos árbitro. ¿Dónde se pacta ese contrato de compromiso? En un contrato. Déjenme decirles cómo está. Sobre todo tiene que ver con transacciones económicas. Aquí va. Hay un contrato que celebran A y B. Se manejan muchos recursos en este contrato, ¿sí? Y saben que existe la posibilidad de que en este contrato surja un conflicto, surja un desacuerdo, pero lo pactamos desde acá y establecemos en este contrato una cláusula o también llamada compromiso arbitral. Decimos, a ver, si llegara a surgir un conflicto en este contrato, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a someter esta diferencia ante un árbitro, ¿sale? Ese árbitro es un tercero imparcial. Es un tercero que no pertenece a ningún órgano jurisdiccional. ¿Sale? Es una persona especializada en la materia de la controversia. ¿Se entiende, compañeros? Y bajo esa tesitura vamos a resolver el conflicto de forma expedita, de forma rápida. ¿Por qué este tercero es mucho más eficaz? Porque no tiene la saturación de un órgano jurisdiccional, porque es una persona experta, porque las partes lo han elegido. Muy bien. Este tercero va a resolver la controversia emitiendo una resolución que se llama laudo.
¿Quién pactó esta forma de solución? Nosotros mismos, como partes, somos tan civilizados, sabemos dialogar, que sabemos que puede haber una controversia. Y eso lo resolvemos dentro de una cláusula o compromiso arbitral. Características de este contrato, compañeros. Es un contrato accesorio, depende de un contrato principal. ¿Están de acuerdo? Siempre va a depender de un contrato principal. No puede haber un contrato principal que sea un contrato de compromiso. Es un acuerdo de voluntades entre las partes. Las partes conocen sus derechos y obligaciones, lo conocen desde que el momento que celebran el contrato y basta con su consentimiento. Y por supuesto, tiene que hacerse por escrito. Siempre, compañeros, siempre para que esto pueda subsistir. Muy bien, compañeros, preguntas rápidas. Licenciado Elisea, apóyeme rápidamente. Voy con las preguntas rápidas. Entre todos me van a contestar los ejemplos que vamos a ver. ¿Sale? Ya saben, van a participar abriendo sus respectivos micrófonos y conociendo estos contratos que estamos revisando. ¿Estamos listos? Muy bien. Primer contrato. Realmente esta es la bibliografía que estamos recomendando. Todo lo que hicimos el día de hoy principalmente se basó en estas dos obras. Y bueno, no les voy a mentir. Aquí los voy a mostrar. Ahí está. Este libro. Ya está su código civil, compañeros. Estudiamos todos los contratos. Todos. No quedó ni uno solo sin analizar, compañeros. Todos. Todos. Hicieron un gran esfuerzo. Sé que a lo mejor en muchos temas nos fuimos un poco rápido porque el tema requería un estudio de fondo. Y bueno, espero, compañeros, que los contenidos de los contratos en materia civil hayan sido comprendidos por ustedes. 7 grandes unidades en las cuales revisamos mucha información, muchísima. Es importante que sigan estudiando, que se sigan esforzando, compañeros, porque creo que es un ejercicio que vale mucho la pena y que se agradece su participación, compañeros. Revisamos mucho más de 30 contratos, compañeros, y los revisamos de forma exhaustiva, revisando sus principales características. Muy bien, revisamos los elementos que tiene un contrato y vimos un contrato físico de cómo se llena, compañeros. ¿Vale? Lo que les queda es seguir practicando. También revisamos inclusive el tema de la interpretación de los contratos, que es un tema muy de fondo que hay que analizar. Compañeros, les recomiendo, sigan estudiando, si pueden, visiten mi canal de YouTube. Esta información estará más tardar, yo creo que el día domingo, el día lunes, si Dios quiere, compañeros, para que ustedes puedan revisar todo este contenido. Son muchas unidades y requiere un estudio detallado cada unidad. Si se fijan, es una presentación que tuvieron 133 diapositivas y creo que las desarrollamos adecuadamente todas. Se hizo un gran esfuerzo. Muy bien. Y bueno, también agradecemos al licenciado Elisea, que estuvo muy al pendiente de participaciones, de cuestiones técnicas que ustedes requerían, del pase de lista y de la cuestión de que siempre estuvieran ustedes con esta conexión y que de alguna manera la parte fundamental de que estos temas se lleven a cabo, pues depende mucho de nuestros compañeros facilitadores, depende de toda la coordinación de licenciatura, lideradas por el maestro Alemán, el maestro Alex Lunar, Viridiana, Adriana y todos los facilitadores que intervienen con ustedes, compañeros. Bueno,
Con esto, prácticamente es su penúltima materia de la materia civil para que inicien con su siguiente materia, que es una materia procesal. Derecho procesal civil. Sigan esforzándose, compañeros, estudien con todo. De verdad espero no haberles quedado a deber y que hayamos cumplido con la meta que tenemos el día de hoy. Licenciado Elisea, no sé si tengas alguna observación antes de la conclusión y disculpa un poquito por el retraso que llegamos al final.